Ahora, comencemos. El frío de diciembre calaba a través de la chamarra de Daniel Domínguez mientras estaba de pie en la entrada de la hacienda de los Herrera, observando a su hija Adriana trazar patrones en la escarcha de la ventana de su auto. Tenía 12 años, era callada y reflexiva, con los ojos oscuros de su madre y la naturaleza reservada de él. A diferencia de sus hermanos, había heredado su tendencia a observar en lugar de actuar, a pensar antes de hablar. Cualidades que la hacían brillante en el ajedrez, pero invisible en las reuniones familiares. Tenemos que ir, papá. El aliento de Adriana empañó el cristal. Daniel se agachó junto a ella. Sus 42 años de experiencia leyendo a la gente le decían que esto no eran simples nervios antes de una fiesta. ¿Qué pasa, cariño? El abuelo Ricardo siempre olvida mi nombre. La última vez me llamó la callada toda la noche, su voz era pequeña. Bruno puede hablar de sus trofeos de fútbol americano y Esteban puede mostrar su arte. Pero cuando trato de contarle al abuelo que gané el torneo regional de ajedrez, solo me da palmaditas en la cabeza y se aleja. Algo frío se instaló en el pecho de Daniel que nada tenía que ver con el clima. Él también había notado el patrón. Lo había estado notando durante años. El desprecio calculado de su suegro hacia Adriana, la forma en que Ricardo Herrera se iluminaba con sus 2 nietos varones, pero su mirada se volvía vidriosa cuando Adriana entraba en la habitación. Daniel se había dicho a sí mismo que era una preferencia generacional, un favoritismo anticuado por los varones. Había estado poniendo excusas. Vamos, dijo Daniel, tomando su mano. Pasaremos por esto juntos. En el interior, la mansión de los Herrera brillaba con una decoración navideña excesiva, el tipo de exhibición que gritaba dinero viejo y una desesperada necesidad de relevancia. Daniel había crecido en un departamento de 2 habitaciones sobre el taller mecánico de su padre en una zona industrial de Monterrey. Había obtenido su título de ingeniería mecánica a través de la escuela nocturna, construyó una carrera diseñando robótica industrial y se convirtió en alguien importante. Pero para Ricardo Herrera, siempre sería el mecánico mugroso que tuvo suerte al casarse con Camila. Su esposa apareció en lo alto de la escalera curva, elegante con un vestido verde oscuro. Camila Herrera de Domínguez tenía los rasgos refinados de su madre y la columna de acero de su padre, aunque había pasado 38 años aprendiendo a doblarla para mantener la paz. Atrapó la mirada de Daniel, y él vio la resignación familiar allí. La mirada que decía, solo sobrevivamos esta noche. Sus hijos bajaron estruendosamente detrás de ella. Bruno, de 15 años y con cuerpo de apoyador de fútbol americano, llevaba su confianza habitual como una armadura. Esteban, de 17 y en camino a la universidad, tenía su portafolio bajo el brazo, listo para impresionar. Ambos chicos habían heredado el encanto más fácil de Camila, su habilidad para navegar el campo minado que era la personalidad de Ricardo. Recuerden las reglas, dijo Camila en voz baja mientras entraban al vestíbulo. No mencionen la política. No saquen el tema del negocio. Dejen que cuente sus historias sin corregirlo. Y Daniel, ya lo sé, no menciones que su fortuna hecha por sí mismo comenzó con el dinero de la familia de su esposa. Daniel había escuchado las advertencias durante 14 años de matrimonio. Regina Herrera descendió las escaleras como realeza desvanecida, su sonrisa era cálida hasta que llegó a Daniel. Llegan tarde. Llegamos 5 minutos antes, respondió Daniel con calma. Ricardo los esperaba 10 minutos antes. Se volvió hacia los niños, su expresión suavizándose. Esteban, querido, tu abuelo quiere escuchar sobre tus solicitudes universitarias. Bruno, está en el despacho con el tío Mauricio. Algo sobre tu último partido. Y Adriana. La pausa de Regina fue leve pero afilada. Tú puedes ayudar en la cocina. Daniel sintió que la mano de Adriana se apretaba en la suya. Antes de que pudiera objetar, Bruno habló. De hecho, abuela, Adri acaba de ganar un gran torneo de ajedrez. El abuelo querrá escuchar sobre eso. La sonrisa de Regina no vaciló. Qué lindo. Pero la cocina necesita. Se lo contaré yo mismo. La voz de Ricardo Herrera retumbó desde el despacho. Emergió, con sus 73 años y dominando cada centímetro de espacio que ocupaba. Juez federal retirado,
exdiputado estatal y actual patriarca de una dinastía familiar construida sobre dinero de ferrocarriles y conexiones políticas. Sus ojos pasaron por encima de Adriana como si fuera un mueble. Bruno, muchacho. Mauricio me estaba contando sobre esa anotación contra los defensores. Daniel vio a su suegro palmear el hombro de Bruno, guiándolo hacia el despacho donde se reunían los hombres. Esteban lo siguió, portafolio listo. Camila apretó el brazo de Daniel. Una advertencia o una súplica, ya no podía distinguirlo, y se dirigió hacia sus tías en la sala de estar. Adriana se quedó sola en el vestíbulo, invisible. Vamos, dijo Daniel, guiándola hacia la cocina. Veamos si podemos robar algunas de esas galletas antes de la cena. Pero su mente ya estaba trabajando, catalogando, midiendo. Había pasado 2 décadas diseñando sistemas, encontrando debilidades, creando soluciones. En algún lugar de esta fortaleza de tradición y ego, había una falla. Siempre la había. La cena sentó a 23 personas. La familia Herrera se reunía así 4 veces al año, Navidad, Pascua, el Día de las Madres y el 16 de septiembre. Cada evento seguía el mismo guión. Ricardo presidía en la cabecera de una mesa lo suficientemente larga para albergar una cumbre. Regina manejaba la actuación desde el extremo opuesto, y todos los demás interpretaban sus roles asignados. Daniel se sentó a mitad de la mesa, posicionado como siempre, lo suficientemente lejos de Ricardo para dificultar la conversación, pero lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. Frente a él, el hermano de Camila, Mauricio, y su esposa Débora discutían la aceptación de su hijo en la escuela de medicina. Junto a ellos, la hermana de Camila, Lorena, y su esposo Alfonso comparaban casas de vacaciones. Los hijos exitosos, las ramas favoritas del árbol Herrera. Adriana había sido sentada en el extremo lejano, cerca de las puertas de la cocina, entre 2 tías abuelas ancianas que eran casi sordas. Daniel había visto cómo se le caían los hombros al darse cuenta de su lugar en la mesa. Bruno, sin embargo, había sido colocado a 2 asientos de Ricardo, un lugar de honor. Su hijo menor estaba sentado relajado, escuchando las historias de su abuelo con lo que parecía un interés genuino. Pero Daniel conocía a Bruno mejor que eso. Los ojos de su hijo estaban agudos, enfocados. Estaba estudiando a Ricardo de la misma manera que estudiaba a los mariscales de campo rivales antes de un partido, buscando patrones y debilidades. Algo había cambiado en Bruno en los últimos meses. El atleta despreocupado había desarrollado un filo, una intensidad silenciosa que Daniel reconocía porque la veía en su propio espejo. Habían tenido varias conversaciones nocturnas recientemente. Algo inusual para un adolescente y su padre. Bruno había hecho preguntas cuidadosas sobre la justicia, sobre qué se hacía cuando el sistema fallaba, sobre si algunos errores eran demasiado grandes para perdonar. Daniel había asumido que era una rebelión filosófica adolescente contra el sistema. Ahora, viendo a Bruno observar, se preguntaba si su hijo se había estado preparando para algo. Quiero hacer un brindis, anunció Ricardo, levantándose de su silla. La mesa guardó silencio de inmediato. La palabra de Ricardo era ley en estas reuniones. Levantó su copa de vino y todos hicieron lo mismo. Otro año, otra Navidad con mi familia. Mi legado. Daniel vio a Adriana alcanzar su copa de sidra espumosa. Estoy orgulloso de todos mis nietos, continuó Ricardo, su voz llevando el mismo tono autoritario que había usado desde el estrado durante 30 años. Sus ojos se movieron por los rostros más jóvenes. Esteban, Bruno, el hijo de Mauricio, Jerónimo, la hija de Lorena, Samantha. Están llevando el apellido Herrera hacia adelante con distinción. La pausa fue deliberada. Daniel lo sintió venir como una ola formándose en la costa. Todos ellos, excepto una. El dedo de Ricardo se extendió, apuntando directamente a Adriana. Esa de ahí. La rara, la callada que ni siquiera puede mirar a la gente a los ojos. ¿De qué sirve un Herrera que no puede dominar una habitación? La mesa estalló en risas incómodas. No del tipo estruendoso, sino la risa social nerviosa de personas que sabían que estaban presenciando algo cruel, pero no tenían el valor de objetar. Mauricio se rió entre dientes. Lorena se cubrió la boca, pero sus ojos brillaban. Incluso Débora sonrió,
atrapada en el momento. Daniel miró a Camila. Su esposa se había puesto pálida, sus nudillos blancos alrededor de su copa de vino. Pero no dijo nada. El rostro de Adriana se desmoronó, las lágrimas brotaron en sus ojos oscuros mientras miraba su plato, tratando de hacerse aún más pequeña de lo que su abuelo creía que era. El ingeniero en Daniel calculó trayectorias, la distancia a la silla de Ricardo, el peso de la botella de vino, la satisfacción de ver el cristal romperse contra esa cara engreída. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que la violencia era la herramienta de los hombres que no podían resolver sus problemas pensando. Entonces Bruno se puso de pie. Las risas murieron. 15 años, 1,88 metros de estatura, con la tranquila confianza de alguien que acaba de decidir cambiarlo todo. Bruno metió la mano en su saco y sacó una carpeta color manila. Hablando de orgullo, dijo Bruno, su voz clara a través de la habitación repentinamente silenciosa, hablemos de tu segunda familia, abuelo. Regina jadeó. La cara de Ricardo pasó de rubicunda a morada. ¿Qué dijiste? Tu segunda familia en Guadalajara. Bruno abrió la carpeta, sacando una fotografía. La sostuvo para que la mesa la viera, Ricardo Herrera, quizás 5 años más joven, con el brazo alrededor de una mujer que no era Regina. Detrás de ellos, 2 adolescentes sonreían a la cámara. Esta es Sonia Ramírez y sus hijos, cierto, Teodoro y Jennifer. Viven en una casa bonita en la colonia Providencia. Has estado pagando su hipoteca durante 18 años. La fotografía pasó de mano en mano como una granada activa. Daniel observó cómo se transformaban los rostros. Shock, confusión, horror naciente. La boca de Mauricio estaba abierta. Lorena se había puesto blanca. Camila miraba a su padre como si nunca lo hubiera visto antes. Regina se tambaleó en su silla. Por un momento, Daniel pensó que podría hablar, podría defender a su marido o exigir pruebas. En cambio, sus ojos se pusieron en blanco y cayó hacia adelante, inconsciente antes de que su cara golpeara el puré de papa. El caos que siguió al colapso de Regina le compró a Daniel segundos preciosos para observar a su suegro. Mientras Mauricio y Alfonso corrían a ayudar a Regina, mientras Camila gritaba que alguien llamara al 911, mientras las tías abuelas se aferraban a sus perlas y Débora abanicaba a Regina con una servilleta, Daniel permaneció sentado y observó. Ricardo Herrera no se movió para ayudar a su esposa. Se quedó congelado, mirando a Bruno con una expresión que Daniel nunca había visto antes. Miedo puro y absoluto. No el miedo a las consecuencias o a la vergüenza, sino el terror de un hombre viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se resquebrajaba. Entonces los ojos de Ricardo encontraron a Daniel. Los 2 hombres cruzaron miradas a través de la mesa festiva, y Daniel vio el momento exacto en que su suegro entendió. Esto no era rebelión adolescente o un descubrimiento afortunado. Esto fue calculado. Esto era guerra. Tú, siseó Ricardo. Tú le metiste estas ideas. Daniel no dijo nada, pero no rompió el contacto visual. Deja que Ricardo se pregunte. Deja que pierda el control. Regina recobró la consciencia para encontrar a su hermana Iris y a su hija Lorena inclinadas sobre ella. Las empujó débilmente, sus ojos buscando a Ricardo. Dime que no es verdad, susurró. Dime que está mintiendo. Madre, no. Comenzó Lorena, pero Regina la cortó. Dímelo. El grito fue crudo. Décadas de sospecha y orgullo tragado estallando de una vez. La mandíbula de Ricardo se tensó. El juez que había sentenciado a cientos de criminales, el político que había comandado multitudes, el patriarca que gobernaba a su familia con autoridad absoluta. No tenía nada. El silencio se extendió hasta que Bruno habló de nuevo. Hay más, dijo Bruno en voz baja. ¿Sacó otro documento? ¿Debería continuar, o quieres decírselo tú mismo? Bruno, es suficiente, dijo Camila, encontrando su voz. Miró a Daniel, su expresión una mezcla de shock y algo más. Traición quizás. ¿Sabías de esto? Daniel se puso de pie, moviéndose hacia donde Adriana estaba sentada temblando. Atrajo a su hija hacia sus brazos, sintiéndola sacudirse contra su pecho. Lo sabía, dijo simplemente. Bruno y yo lo sabíamos.
¿Desde hace cuánto? Exigió Mauricio. ¿Cuánto tiempo han estado guardándose esto? ¿Importa? Daniel sostuvo la mirada de Mauricio. Tu padre acaba de humillar a mi hija frente a toda la familia. Lo ha hecho durante años. Ya me cansé de poner excusas por él. Así que nos emboscan en la cena de Navidad. La voz de Lorena era chillona. Convierten nuestra reunión familiar en un circo. Su padre hizo eso, dijo Bruno, aún calmado. Nosotros solo lo revelamos. Los paramédicos llegaron en 10 minutos. Aunque Regina se negó a ir al hospital, se puso de pie sobre piernas temblorosas apoyada por Iris y señaló la puerta. Todos fuera. Solo la familia. Somos familia, dijo Daniel. Tú no, la voz de Regina era de hielo. Tú nunca. Sabía que el que Camila se casara por debajo de su nivel nos traería vergüenza eventualmente. Camila se estremeció como si la hubieran abofeteado. Madre. Vámonos de esta casa. Daniel reunió a sus hijos. Esteban se movió automáticamente, sus ojos de artista captando todo para procesarlo después. Bruno se guardó la carpeta, su trabajo hecho. Adriana se aferró a la mano de Daniel, con lágrimas aún corriendo por su rostro, pero con la cabeza más alta que antes. En la puerta, Daniel se volvió. Los Herrera restantes se agruparon alrededor de Regina como animales heridos, excepto Ricardo, que estaba solo en la cabecera de la mesa, todavía sosteniendo su copa de vino. Esto no ha terminado, dijo Ricardo en voz baja. No tienen idea de lo que han comenzado. Daniel sonrió, una expresión fina y fría que nunca llegó a sus ojos. De hecho, sé exactamente lo que he comenzado. El viaje a casa fue silencioso, excepto por los sollozos ocasionales de Adriana. Camila miraba por la ventana, su rostro indescifrable. Esteban estaba sentado con su cuaderno de bocetos cerrado. Bruno observaba pasar las calles, manteniendo esa calma concentrada. No fue hasta que estuvieron dentro de su propia casa, una cómoda vivienda de estilo colonial en un buen vecindario, ganada a través del trabajo y la cuidadosa planificación de Daniel, que Camila finalmente explotó. ¿Qué demonios fue eso? Se giró hacia Daniel. 14 años de matrimonio y resentimiento enterrado estallando. Sabías sobre la otra familia de mi padre y no dijiste nada. Dejaste que Bruno lo emboscara en la cena de Navidad. Dejé que Bruno defendiera a su hermana, corrigió Daniel. Hay una diferencia. Humillaste a mi madre. Se desmayó. Daniel, a toda la familia. Tu madre lo ha sabido por años, interrumpió Bruno. Tenía que saberlo. El dinero, los viajes a Guadalajara, el teléfono separado. Ella lo sabía y eligió ignorarlo. Camila se volvió hacia su hijo. ¿Cómo descubriste esto siquiera? He estado investigando al abuelo durante 6 meses. Bruno fue a la mesa del comedor y abrió su laptop. Empezó cuando noté cómo trataba a Adri. Pensé que tal vez había algo en su pasado, alguna razón por la que fuera tan... bueno, tan patán. Y lo encontré. Sacó archivos, fotografías, registros financieros, correos electrónicos. Daniel los había visto todos antes. Él y Bruno habían revisado todo juntos, verificando cada pieza de evidencia, construyendo su caso. Teodoro Ramírez tiene 18 años, continuó Bruno. Jennifer tiene 16. Sonia Ramírez era pasante de Derecho de Ricardo en 2007. La dejó embarazada, la instaló en Guadalajara y ha estado pagándoles desde entonces. La casa, los autos, la escuela privada de los niños, todo financiado a través de una empresa fantasma llamada Consultoría Herrera. Eso es más de 20 millones de pesos, dijo Esteban, hablando finalmente, se había acercado para mirar la laptop, en 18 años con la casa y todo. Jesús, mi padre no haría. Comenzó Camila, pero a su voz le faltaba convicción. Tu padre absolutamente lo haría, dijo Daniel. Y lo hizo. Bruno encontró las pruebas. Lo verificamos. ¿Todo? Camila se hundió en una silla, su compostura perfecta finalmente rompiéndose. ¿Por qué no me lo dijiste? Daniel se agachó frente a ella, tomándole las manos. Porque necesitaba que lo viera suceder.
Si te lo hubiera dicho antes, le habrías advertido o me habrías disuadido o te habrías convencido a ti misma de que yo estaba equivocado. Has estado poniendo excusas para Ricardo toda tu vida. Es mi padre. Y Adriana es nuestra hija. La voz de Daniel se endureció. La ha estado tratando como si no valiera nada desde que nació. Esta noche fue la gota que derramó el vaso, pero se ha estado acumulando durante años. Los cumpleaños olvidados, los comentarios despectivos, la forma en que se ilumina por los chicos, pero mira a través de ella como si fuera invisible. No dejaré que crezca pensando que eso es aceptable. Adriana apareció en la entrada, todavía con su vestido de Navidad. Los escuché pelear. Camila abrió los brazos y Adriana corrió hacia ella. Ambas llorando ahora. Daniel retrocedió, dándoles espacio mientras su mente continuaba trabajando. Esta noche fue solo el movimiento de apertura. Ricardo Herrera no aceptaría esta exposición sin hacer nada. Un hombre con sus conexiones, sus recursos, su ego, contraatacaría. Daniel contaba con ello. Bruno cerró su laptop y miró a su padre. En ese momento, Daniel se vio reflejado. La misma inteligencia calculadora, la misma disposición a hacer lo que otros no harían. ¿Qué sigue?, preguntó Bruno en voz baja. Ahora esperamos, dijo Daniel. Él hará su movimiento pronto. Y cuando lo haga, estaremos listos. Esteban finalmente habló, su voz reflexiva. Hay más, ¿verdad? Más que solo la segunda familia. Daniel encontró los ojos de su hijo mayor y vio la misma aguda comprensión. Sus dos hijos habían heredado su mente analítica. Simplemente la aplicaban de manera diferente. Bruno a la estrategia y ejecución. Esteban a la observación y reconocimiento de patrones. Mucho más, confirmó Daniel. La segunda familia es solo lo que la gente puede entender. Lo que viene después. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Digamos que Ricardo Herrera construyó su vida sobre secretos. Apenas hemos arañado la superficie. Camila levantó la vista de abrazar a Adriana, su rostro manchado de lágrimas y maquillaje. ¿Qué estás planeando, Daniel? Justicia, dijo simplemente. Tu padre ha lastimado a la gente durante décadas. Usó su poder, su posición, su apellido para aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Es hora de que alguien lo haga responsable. No se trata solo de Adriana, ¿verdad? La voz de Camila era tranquila. Se trata de ti. De cómo te ha tratado. Ella se veía pequeña. El teléfono sonó. Ricardo estalló. Una nada débil y callada que nunca llegará a nada. Daniel colgó. El teléfono sonó de nuevo inmediatamente. Él lo ignoró. Sonó 7 veces más antes de detenerse finalmente. Bruno apareció en la puerta del taller. Ya vestido para la escuela a pesar de ser vacaciones de invierno. Ese era el abuelo haciendo amenazas. ¿Cómo está tu mamá? Aún procesándolo. No durmió. Bruno se movió al banco de trabajo, examinando el servomecanismo que Daniel había estado ajustando. El tío Mauricio llamó y la tía Lorena. ¿Quieren que ella te convenza de disculparte y retractarte de todo? Por supuesto que sí. La familia Herrera protege a los suyos. No a Adri, aparentemente. La mandíbula de Bruno se tensó. Ella también es parte de la familia. No para ellos. Daniel le pasó un destornillador a su hijo. Ten, ayúdame con esto. Necesito calibrar la tensión. Trabajaron en un cómodo silencio durante unos minutos. El tipo de paz que solo provenía de un propósito compartido. Daniel había enseñado a los 3 niños ingeniería básica, pero a Bruno se le daba naturalmente. El chico entendía los sistemas, como pequeños ajustes podían crear cambios masivos. Papá, dijo Bruno eventualmente. Eso que mencionaste anoche sobre apenas arañar la superficie. ¿Qué más hay? Daniel consideró su respuesta cuidadosamente. Bruno tenía 15 años, lo suficientemente mayor para entender las consecuencias, pero lo suficientemente joven para creer todavía en el bien y el mal absolutos. Lo que Daniel estaba planeando iba más allá de una simple exposición.
Era desmantelar el legado completo de un hombre pieza por pieza. Pero Bruno merecía la verdad. Tu abuelo ha sido juez federal, diputado estatal y un pilar de la comunidad durante más de 40 años, comenzó Daniel. En ese tiempo, ha hecho tratos, aceptado favores y torcido la ley para beneficiarse a sí mismo y a sus amigos. La segunda familia es vergonzosa, pero no es ilegal. Lo que encontramos en sus registros financieros, sus archivos de correo electrónico, sus archivos personales, eso es diferente. El soborno que mencionaste, uno de varios. Ricardo Herrera ha estado recibiendo dinero durante décadas, contratos de construcción dirigidos a empresas específicas a cambio de donaciones de campaña, sentencias favorables en casos civiles para demandados que hicieron las contribuciones correctas. Incluso ha ayudado a encubrir crímenes. Hay un atropello con fuga de 2015 donde el conductor era el hijo de un compañero de golf de Ricardo. El caso fue desestimado por falta de pruebas. Aunque hubo 3 testigos. Las manos de Bruno se quedaron quietas. Eso es. Papá. Eso es serio. Es criminal. Si se expone correctamente, lo destruiría completamente. Prisión, deshonra, perderlo todo. Entonces, ¿por qué no lo has hecho todavía? Daniel encontró los ojos de su hijo. Porque necesitaba que Ricardo hiciera el primer movimiento. Necesitaba que mostrara su verdadera naturaleza, no solo a mí, sino a todos los que lo han estado habilitando. Anoche, tu madre vio quién es realmente su padre. Hoy, él está amenazando mi trabajo, tratando de intimidarnos. Para cuando termine, nadie podrá afirmar que no sabían qué clase de hombre era Ricardo Herrera realmente. Estás construyendo un caso. Estoy construyendo una guillotina. Y cuando caiga, quiero que no haya duda de que Ricardo Herrera merece lo que le pase. Bruno absorbió esto, su rostro joven serio. ¿Qué necesitas que haga ahora mismo? Está ahí para tu hermana. Ayuda a tu madre a procesar esto y sigue vigilando a tu abuelo. Los hombres desesperados cometen errores y Ricardo está a punto de ponerse muy desesperado. Como si fuera una señal, el teléfono de Daniel vibró. No una llamada esta vez, sino un mensaje de texto de un número desconocido. Tu hija lamentará esto. Todos ustedes lo harán. Daniel se lo mostró a Bruno. Y así comienza. Pasaron la siguiente hora terminando el servomecanismo, discutiendo principios de ingeniería y estrategia de fútbol americano, y que quería estudiar Bruno en la universidad. Una conversación normal de padre e hijo, el tipo que habían tenido cientos de veces antes. Pero por debajo corría una corriente de propósito compartido, de entendimiento de que estaban juntos en esto. Cuando Camila apareció en la puerta del taller, se veía exhausta pero resuelta. Necesitamos hablar, todos nosotros. La familia se reunió en la sala. Camila en el sofá con Adriana acurrucada contra ella, Esteban en su sillón habitual con su cuaderno de bocetos, Bruno de pie cerca de la ventana y Daniel en el centro esperando. Llamé a mi madre esta mañana, comenzó Camila. No está bien. El médico vino. Ataque de pánico, presión arterial elevada. ¿Quiere verte a solas? Preguntó Daniel. Con los niños, no tú. La voz de Camila no tenía juicio, solo hechos. Yo iré, dijo Adriana en voz baja. Todos la miraron. La niña que había sido burlada 12 horas antes, que había pasado la noche llorando, que tenía todas las razones para no querer ver a sus abuelos nunca más. Cariño, no tienes que hacerlo, comenzó Camila. Quiero hacerlo. Adriana se sentó más derecha. Quiero que la abuela me vea. Realmente me vea. Y quiero preguntarle al abuelo por qué me odia tanto. El simple coraje en su voz hizo que el pecho de Daniel se apretara. Esta era su hija, a la que Ricardo llamaba débil y sin valor. Tenía más fuerza de la que el viejo juez jamás entendería. Está bien, dijo Daniel. Pero yo los llevaré, y esperaré afuera. A la primera señal de problemas, me llaman. Camila asintió. Los protegeré. ¿Lo harás? La pregunta salió más dura de lo que Daniel pretendía, pero necesitaba hacerse. Ayer, habrías puesto excusas por él. Hoy, vas a llevar a nuestros hijos de regreso a su casa.
¿Cómo sé que no cederás cuando él encienda el encanto o tu madre empiece a llorar? Los ojos de Camila brillaron. Porque ayer todavía tenía ilusiones sobre mi padre. Hoy no. Señaló a nuestra hija y se burló de ella frente a toda la familia. Tiene una segunda familia que ha estado ocultando por 18 años. Y aparentemente, su voz se endureció, también es un juez corrupto que acepta sobornos y encubre crímenes. Así que no, Daniel, no cederé. No más. ¿Me crees sobre el resto? Creo que Bruno encontró algo hace 3 años que comenzó todo esto. Creo que has estado investigando a mi padre desde entonces. Y creo que si dices que tienes pruebas, tienes pruebas. Ella sostuvo su mirada firmemente. También creo que vas a destruirlo. Y honestamente, después de lo que le hizo a Adri, creo que se lo merece. Daniel sintió que algo se desbloqueaba en su pecho. Alivio, validación, propósito renovado. Tener a Camila de su lado lo cambiaba todo. Hay algo que deben saber, dijo Esteban de repente. Todas las miradas se volvieron hacia él. He estado dibujando en casa del abuelo durante años. Reuniones familiares, días festivos. Él nunca me presta atención dibujando en la esquina. Abrió su cuaderno de bocetos, pasando páginas de ilustraciones detalladas, la mansión Herrera, retratos familiares, e intercaladas a lo largo, imágenes que Daniel nunca había visto. Ricardo en su despacho, hablando con hombres que Daniel no reconocía. Mauricio entregándole a su padre un sobre. Lorena y Ricardo en lo que parecía una acalorada discusión. ¿Le pongo fecha a todo?, continuó Esteban. Julio de 2019, ese es el abuelo reuniéndose con Francisco Olvera, el contratista que obtuvo el contrato de renovación del ayuntamiento. Septiembre de 2020. Ese es el tío Mauricio dándole efectivo al abuelo antes de que se aprobaran los permisos de zonificación de Mauricio. Marzo de 2021, la tía Lorena discutiendo con el abuelo justo antes de que su cargo por conducir ebria desapareciera. Has estado documentando su corrupción sin siquiera saberlo, dijo Daniel maravillado. Esteban no lo negó. Se trata de todos nosotros. Cada persona a la que ha menospreciado. Cada vez que ha blandido su privilegio como un arma. Sí, verlo humillar a nuestra hija fue el catalizador. Pero la investigación comenzó mucho antes de esta noche. ¿Cuánto tiempo? 3 años, respondió Bruno. Desde el verano en que cumplí 12. Papá encontró algo en el despacho del abuelo durante la fiesta del 4 de julio. Hemos estado reuniendo evidencia desde entonces. Camila miró entre su esposo y su hijo. Viéndolos claramente quizás por primera vez, no como el hijo del mecánico y el jugador de fútbol, sino como algo más completamente. Algo peligroso cuando estaba motivado. ¿Qué encontraron?, susurró ella. Hace 3 años. ¿Qué comenzó esto? Daniel recordaba ese día perfectamente. Había ido a buscar un baño en el segundo piso de la mansión y tropezó con la oficina privada de Ricardo. La puerta había quedado entreabierta, la computadora encendida. Y allí, desplegado en la pantalla, había un correo electrónico que lo cambió todo. Evidencia de un soborno, dijo Daniel. Un juez federal aceptando dinero para influir en un caso. Tu padre vendió su integridad por 2 millones de pesos y destruyó la vida de un hombre inocente en el proceso. Ese hombre se suicidó 2 meses después del veredicto. La habitación quedó en silencio excepto por el reloj de pie haciendo tic-tac en el pasillo. La cara de Camila se había puesto blanca de nuevo, pero esta vez no defendió a Ricardo. Solo se sentó allí abrazando a Adriana, dejando que la verdad se asimilara. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Esteban. Daniel miró a su familia, su hija brillante y herida, su hijo menor feroz y estratégico, su hijo mayor talentoso y perceptivo, y su esposa, atrapada entre la familia en la que nació y la familia que había construido. Ahora, dijo, derribamos un imperio. El contraataque de Ricardo Herrera llegó al amanecer. Daniel estaba en su taller en casa, un garaje convertido donde diseñaba prototipos de robótica y enseñaba a sus hijos principios de ingeniería, cuando sonó su teléfono. El número estaba bloqueado, pero contestó de todos modos. Daniel, la voz era fría, controlada. Ricardo había recuperado la compostura.
No tengo nada que decirte. Entonces escucha. Se escuchó el crujir de papeles. Ya hablé con mi abogado. Lo que hicieron anoche constituye difamación, imposición intencional de angustia emocional y acoso criminal. Estoy preparado para presentar una demanda contra ti y tu hijo delincuente por 200 millones de pesos. Daniel sonrió, continuando su trabajo en un delicado servomecanismo. Adelante. La fase de descubrimiento de pruebas será interesante. Crees que eres muy listo. El control de Ricardo estaba resbalando. Crees que avergonzarme frente a mi familia te da poder. Pero eres un nadie, Domínguez. Un mecánico mugroso que tuvo suerte. He aplastado a hombres mejores que tú. Estoy seguro de que sí. Ese es el problema. ¿Qué? Pasaste toda tu vida aplastando gente, usando tu posición para lastimar a los que no podían defenderse. Pero cometiste un error conmigo, Ricardo. Daniel dejó sus herramientas. No te tengo miedo, y no me interesa tu dinero, ni tu apellido, ni tu aprobación. Lo único que quiero es ver cómo caes. Ricardo soltó una carcajada, un sonido áspero y amargo. Estás demente. Has destruido tu propio matrimonio por una fantasía de venganza mezquina. Camila nunca te perdonará por esto. Camila ama a nuestra hija más de lo que te teme a ti. Ella tomará la decisión correcta, ¿verdad? La voz de Ricardo se volvió astuta. Ya he tenido varias conversaciones esta mañana. Tu empleador, Titán Robótica, ¿no es así? Conozco a Bernardo Bell desde hace 20 años. Jugamos golf juntos. Una llamada y estarás desempleado para el lunes. Daniel esperaba esto. Bernardo Bell era el CEO de Titán Robótica, y sí, era parte del círculo social de Ricardo. Pero Daniel también se había preparado para esta contingencia. Puedes intentarlo, dijo Daniel. Pero Bernardo valora los resultados sobre las conexiones. Tengo 17 patentes que han generado más de 600 millones de pesos en ingresos para Titán. Mi última evaluación de desempeño fue excepcional, y ya he documentado esta conversación para mi abogado. Amenazar el empleo de alguien en represalia por revelar tus aventuras. Eso es chantaje, Ricardo. Pregúntale a tu amigo abogado cómo se ve eso en la corte. El silencio se extendió. Daniel casi podía escuchar la mente de Ricardo trabajando, recalculando su enfoque. ¿Qué quieres? Preguntó Ricardo finalmente. ¿Dinero? Te pagaré para que guardes silencio sobre Guadalajara. Pon tu precio. No quiero tu dinero. ¿Entonces qué? Quiero que entiendas algo. La voz de Daniel se endureció. Durante 12 años, te vi tratar a mi hija como si no valiera nada. Durante 12 años, me dije a mí mismo que fuera paciente, que mantuviera la paz, que lo dejara pasar. Pero anoche, la señalaste frente a toda la familia y te burlaste de ella. La hiciste llorar. La hiciste sentir pequeña. Solo dibujé lo que vi. Pero sí, supongo que lo he hecho. Esteban parecía incómodo. La conversación había cambiado a la sala de estar, donde la familia se había reunido. No quería creer que él fuera realmente tan malo. Me seguía diciendo que había explicaciones. Pero después de anoche... Después de anoche, ¿estás listo para ayudar?, terminó Bruno. Esteban asintió. Lo que le hizo a Adri. Eso fue cruel. Y si ha estado lastimando a otras personas también, entonces sí, estoy dentro. Daniel miró a su familia, su esposa finalmente viendo con claridad, sus hijos listos para pelear. Su hija encontrando su coraje. Ricardo Herrera había pasado su vida aplastando a personas que no podían defenderse. Nunca se había enfrentado a alguien que pudiera igualar su inteligencia, que tuviera la paciencia para construir un caso, que tuviera todo que ganar con su caída y nada que perder. Entonces esto es lo que haremos, dijo Daniel. Camila, lleva a los niños a ver a Regina. Déjala llorar. Déjala suplicar. Deja que intente hacer que esto desaparezca, pero no cedas ni un centímetro. Adriana, hazle a Ricardo tu pregunta. Míralo a los ojos y pregúntale por qué te odia. Haz que lo diga en voz alta.
¿Y si la lastima? Preguntó Camila. No lo hará. No físicamente. Ese no es su estilo. Tratará de manipularla, hacerla sentir culpable, convencerla de que todo esto es su culpa. Pero Adri es más fuerte de lo que él piensa. Daniel le sonrió a su hija. ¿No es así? Adriana asintió, con lágrimas en los ojos, pero con la barbilla en alto. Esteban, necesito que hagas copias de esos bocetos. Pon fecha y etiqueta todo. Bruno, ya sabes qué hacer. Bruno sacó su teléfono, abriendo una aplicación encriptada. Tengo a alguien vigilando la casa del abuelo. En cuanto vean movimiento, lo sabremos. Camila parpadeó. ¿Tienes a alguien vigilando? Eduardo Oneal, de mi clase de informática. Su papá es investigador privado. Eduardo me ha estado enseñando técnicas de vigilancia. Bruno se encogió de hombros. Me tomo mi pasatiempo en serio. Daniel tuvo que reprimir una risa. Su hijo de 15 años había reclutado un equipo de vigilancia adolescente. Muy bien, todos conocen su papel. Démosle a Ricardo Herrera exactamente lo que se merece, la verdad. La mansión Herrera se veía diferente a la luz del día después del desastre de la noche anterior. Las decoraciones navideñas parecían chillonas ahora, excesivas y desesperadas. Daniel entró en el camino circular y vio el BMW de Mauricio y el Mercedes de Lorena ya estacionados cerca de la entrada. Toda la familia está aquí, y observó Camila. Mi padre debe haber convocado una reunión de emergencia. Bien, dijo Bruno desde el asiento trasero. Más testigos. Daniel se giró para mirar a sus hijos. Esteban estaba sentado con su cuaderno de bocetos y una carpeta de dibujos copiados. Bruno tenía su teléfono y su inquebrantable calma habitual. Adriana se veía pequeña pero decidida, vestida con un sencillo vestido azul que la hacía parecer mayor de 12 años. Recuerden, dijo Daniel, no están ahí para pelear. Están ahí para observar y reportar. Dejen que Ricardo hable. Dejen que se revele a sí mismo. ¿Pueden hacer eso? 3 asentimientos. Camila le apretó la mano una vez, luego guió a los niños hacia la puerta. Daniel los vio desaparecer en el interior antes de sacar su teléfono y marcar. Eduardo, ya entraron. Empieza a grabar. Ya estoy en eso, señor Domínguez. Tengo visual de la sala y el despacho a través de las ventanas. El audio es un poco borroso, pero funcional. Bien. Manténme informado. Daniel esperó, monitoreando su teléfono. La vigilancia de Eduardo era técnicamente ilegal, pero Daniel había aprendido hacía mucho tiempo que a veces había que doblar las reglas para exponer a quienes las rompían por completo. Además, todo lo que capturaran eventualmente sería verificado con documentación legal. Esto era un seguro. Dentro de la mansión, Camila le contó más tarde, la familia Herrera se había reunido como un consejo de guerra. Ricardo estaba sentado en su sillón de cuero, todavía vestido con el traje de ayer, como si nunca se hubiera cambiado. Regina estaba posada en el sofá, apoyada por su hermana Iris. Mauricio y Lorena flanqueaban a sus padres, presentando un frente unido. Me alegro de que vinieran, dijo Ricardo, sin mirar a Camila, sino a los niños. Necesitamos discutir el incidente de anoche. ¿Te refieres a cuando humillaste a Adriana? La voz de Camila era de hielo. Me refiero a las acusaciones escandalosas de Bruno, corrigió Ricardo. Mentiras contadas por un adolescente problemático alentado por tu inestable marido. No eran mentiras, dijo Bruno con calma. Tengo documentación, fotografías, registros financieros. Documentos falsificados, intervino Mauricio. Ya hablamos con nuestros abogados. Este es un caso claro de... Quería preguntarte algo, abuelo. La pequeña voz de Adriana cortó la habitación como un cuchillo. Todos dejaron de hablar. La mandíbula de Ricardo se tensó, pero no pudo ignorar una dirección directa de su nieta sin verse aún peor. ¿Qué? ¿Por qué me odias? La voz de Adriana no vaciló. He intentado tanto que estés orgulloso. Gano torneos de ajedrez. Saco puro 10 de calificación. Soy voluntaria en el refugio de animales,
pero actúas como si fuera invisible. Anoche, me señalaste y le dijiste a todos que no valía nada. Solo quiero saber por qué. La habitación quedó en silencio. Regina hizo un pequeño sonido, rápidamente sofocado. Lorena parecía incómoda. Incluso Mauricio tuvo la gracia de parecer avergonzado. Ricardo miró a su nieta y, por un momento, algo parpadeó en su rostro. No era culpa exactamente, pero estaba cerca. Luego se endureció en la arrogancia familiar. «¿Quieres la verdad?», dijo. «Bien. Me recuerdas a tu padre. Débil, callada, siempre observando. No tienes el espíritu Herrera. Tus hermanos sí. Son luchadores, líderes. ¿Pero tú? Tú eres igual a ese mecánico que tuvo suerte al casarse con mi hija». «Papá». La voz de Camila estaba conmocionada. «¿Qué?», preguntó él. Ricardo volvió su mirada furiosa hacia Camila. «Y ya que estamos siendo honestos, todo este lío es tu culpa. Te casaste por debajo de tu nivel, trajiste a ese hombre a nuestra familia, y ahora mira lo que ha pasado. Tu matrimonio ha envenenado todo nuestro linaje». «Cuidado, Ricardo», dijo Regina en voz baja. «Estás yendo demasiado lejos. Estoy cansado de ser cuidadoso. Estoy cansado de fingir que Daniel Domínguez es lo suficientemente bueno para mi hija. Estoy cansado de ver mi legado manchado por su genética inferior y su clase baja». «Tú eres el que manchó tu legado», interrumpió Esteban. Abrió su cuaderno de bocetos, sacando un dibujo. «Este eres tú reuniéndote con Francisco Olvera en julio de 2019. 2 semanas después, Olvera obtuvo el contrato del ayuntamiento aunque su oferta era un 20% más alta que la competencia. ¿Quieres explicar eso?». El rostro de Ricardo se puso morado. «¿Tú? ¿Cómo te atreves?». «Tengo 47 dibujos», continuó Esteban. «Todos fechados, todos documentados. Reuniones con contratistas, intercambios de efectivo con el tío Mauricio, conversaciones privadas que no parecen muy legales. No entendía lo que estaba viendo hasta que papá me lo explicó. Pero ahora sí». «Esos no son nada», dijo Lorena rápidamente. «Solo negocios familiares, reuniones privadas». «Entonces, ¿por qué desapareció el cargo de la tía Lorena por conducir ebria después de que el abuelo y yo hablamos?». Esteban sacó otro dibujo. «Esto es de marzo de 2021. La tía Lorena discutiendo con el abuelo. Ella estaba llorando». 2 días después, el reporte policial se esfumó y los cargos fueron retirados. Lo recuerdo porque papá le dijo a mamá que era sospechoso lo rápido que todo desapareció. Lorena se puso blanca. Mauricio se levantó abruptamente. «Esto es extorsión. Están tratando de chantajearnos». «Estamos exponiendo la corrupción», corrigió Bruno. «Hay una diferencia. El abuelo ha pasado décadas usando su posición para beneficio personal. La segunda familia en Guadalajara es solo el comienzo. Esperen a que la gente escuche sobre los sobornos, los favores, los crímenes encubiertos». Regina se puso de pie sobre piernas temblorosas. «Detengan esto, todos ustedes. Deténganse. Esta es nuestra familia». «No, madre», dijo Camila. «Esta es la verdad. Y tal vez es hora de que la enfrentemos en lugar de escondernos detrás del apellido Herrera». El control de Ricardo finalmente se rompió. Se abalanzó desde su silla hacia Bruno, pero Mauricio lo atrapó. «Tú, malagradecido. Podría destruirte. A todos ustedes. Tengo conexiones. Poder. Tienes secretos», dijo Bruno con calma. «Y nosotros tenemos pruebas. Presiónanos y liberaremos todo. Cada soborno, cada favor, cada crimen encubierto. Tu carrera, tu reputación, tu libertad, todo se irá. No se atrevan a probarnos». El enfrentamiento se mantuvo por un largo momento. Entonces Adriana habló de nuevo, su voz aún tranquila pero clara. «No te odio, abuelo. Quería hacerlo después de anoche, pero solo siento tristeza por ti porque tienes todo esto», señaló la mansión, la familia, los adornos del éxito, y aún así eres tan malo.
Estás tan vacío por dentro que tienes que lastimar a la gente para sentirte grande. Papá me enseñó que las personas que intimidan a otros simplemente están asustadas y son pequeñas por dentro. Creo que tiene razón. Ricardo la miró y, por primera vez, Daniel supo más tarde, el gran Ricardo Herrera no tuvo absolutamente nada que decir. Camila reunió a sus hijos. Nos vamos. Y madre, tienes que decidir quién eres. ¿Vas a seguir defendiendo a un hombre que te ha traicionado, corrompido su cargo y lastimado a su propia familia? ¿O vas a ser la mujer que yo creía que eras? Regina no respondió. Simplemente se hundió de nuevo en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. Salieron de la mansión en silencio. No fue hasta que estuvieron en el auto que Adriana finalmente se rompió, llorando contra el hombro de su madre, mientras Bruno y Esteban se sentaban a cada lado, protectores y orgullosos. Daniel los condujo a casa, su teléfono iluminándose con los mensajes de texto de Eduardo. Tengo todo. El audio es cristalino. Caray. Tu hija es una chingona. Sí, pensó Daniel. Sí, lo es. Las siguientes 72 horas se movieron como una sinfonía cuidadosamente orquestada. Daniel había pasado 3 años preparándose para esto, y ahora todas las piezas estaban cayendo en su lugar. Primero, Bernardo Bell de Titán Robótica llamó. Daniel, necesito saber qué está pasando. Ricardo Herrera me llamó esta mañana exigiendo que te despida. Dijo que estabas acosando a su familia, difundiendo mentiras. Le dije que se fuera al diablo, pero necesito escuchar tu versión. Daniel le dio la versión condensada. La segunda familia, la humillación de Adriana, la evidencia de corrupción. Bernardo guardó silencio por un largo momento. Jesús, dijo finalmente, conozco a Ricardo desde hace años. No tenía idea. Escucha, tu trabajo está seguro. Más que seguro. Y Daniel, formo parte del Colegio de Abogados del Estado. Si tienes evidencia real de corrupción judicial, conozco gente que querría verla. Segundo dominó, luego Mauricio llamó intentando un enfoque diferente. Daniel, necesitamos hablar de hombre a hombre. Lo que tú y Bruno hicieron estuvo mal, pero tal vez podamos resolver esto. Ricardo está dispuesto a disculparse con Adriana si guardas silencio sobre la situación de Guadalajara. No me interesa. Él te pagará. Pon tu precio. No quiero su dinero. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que enfrente las consecuencias por una vez en su vida privilegiada. Quiero que entienda que no puede lastimar a la gente sin rendir cuentas. Y quiero que mi hija vea que los abusivos no siempre ganan. La voz de Mauricio se volvió desagradable. Estás cometiendo un gran error. La familia Herrera tiene recursos que no puedes imaginar. Te destruiremos. Inténtalo. Tercer dominó. La familia cerrando filas, mostrando su verdadera naturaleza. Daniel había estado grabando todas las llamadas, documentando cada amenaza. El equipo de vigilancia de Bruno, 3 estudiantes adolescentes de informática que pensaban que solo estaban ayudando con un proyecto escolar, había capturado extenso material de la mansión Herrera. Autos yendo y viniendo, reuniones nocturnas. En la segunda noche, captaron a alguien quemando documentos en el pozo de fuego del patio trasero. Ese es el tío Mauricio, identificó Bruno. Destruyendo evidencia, probablemente. Bien, dijo Daniel. Eso muestra conciencia de culpa. Eduardo, ¿puedes conseguirme una copia de esa grabación? Ya está hecho. También, tal vez quieras ver esto. Eduardo abrió otro archivo de vídeo. Esto es de esta tarde. Una mujer apareció en la mansión, discutió con Ricardo durante 20 minutos y luego se fue llorando. Daniel la reconoció de los archivos de Bruno sobre Guadalajara. Esa es Sonia Ramírez, la segunda familia. Se veía furiosa. Cuarto dominó. Las vidas cuidadosamente separadas de Ricardo colisionando. Al tercer día, Daniel recibió una visita inesperada. Regina Herrera apareció en su puerta sola, luciendo 10 años mayor de lo que se veía en la cena de Navidad. Necesitamos hablar, dijo. ¿Puedo pasar? Daniel la llevó a la sala. Camila salió de la cocina,
congelándose cuando vio a su madre. Me iré, dijo Camila con rigidez. No, quédate, la voz de Regina era firme. Ambos necesitan escuchar esto. Se sentaron en un silencio incómodo hasta que Regina finalmente habló. He sabido lo de Guadalajara por 12 años. No todo el tiempo, pero desde 2013. Encontré recibos de hotel, vi los cargos en la tarjeta de crédito. Confronté a Ricardo y él lo admitió. Dijo que había terminado, dijo que había cometido un error. No había terminado, dijo Camila en voz baja. No, no lo había hecho. Él siguió mintiendo y yo seguí fingiendo creerle porque la alternativa. La voz de Regina se quebró. La alternativa era admitir que mi matrimonio era una farsa, que el hombre alrededor del cual había construido mi vida era un fraude. Daniel no dijo nada, dejándola hablar. Pero es más que solo la aventura, continuó Regina. He visto cosas a lo largo de los años. Conversaciones que terminaban cuando yo entraba en la habitación. Dinero apareciendo y desapareciendo. Ricardo haciendo llamadas telefónicas a horas extrañas. Me dije a mí misma que eran solo negocios, solo política. Pero sabía, en el fondo, siempre supe que algo estaba mal. ¿Por qué nos dices esto?, preguntó Camila. Regina encontró los ojos de su hija. Porque estoy cansada de ser cómplice. Porque lo que Ricardo le hizo a Adriana fue imperdonable. ¿Y por qué? Hizo una pausa, visiblemente luchando. Porque tenías razón. Necesito decidir quién soy. Y estoy eligiendo a mi nieta sobre el ego de mi esposo. Sacó un sobre de su bolso, entregándoselo a Daniel. Esta es la contraseña del correo electrónico personal de Ricardo y el código de su caja fuerte en casa. Dentro de la caja fuerte, encontrarás documentos que él no quiere que nadie vea. Registros financieros, correspondencia, cosas que apoyarán cualquier caso que estés construyendo. Daniel tomó el sobre, atónito. ¿Por qué? Porque Adriana le preguntó por qué la odiaba, y su respuesta fue cruel e incorrecta. Porque lo he visto lastimar a la gente durante décadas y no he hecho nada. Porque es hora de que alguien haga responsable a Ricardo Herrera. Regina se puso de pie. Voy a solicitar el divorcio. Quería que lo supieran antes de decírselo a él mañana. Después de que Regina se fue, Daniel abrió el sobre. Dentro estaba todo lo que necesitaba. Acceso a los secretos más cuidadosamente guardados de Ricardo. Tu madre nos acaba de dar un arma nuclear, le dijo a Camila. Bien, respondió ella. Úsala. Esa noche, Daniel accedió al correo electrónico de Ricardo. Lo que encontró excedió sus sospechas más oscuras. 17 años de corrupción documentados en detalle. Sobornos aceptados, casos arreglados, criminales protegidos. Ricardo no solo había torcido la ley, la había roto tan a menudo que se convirtió en rutina. Pero fue el mensaje de 2018 lo que hizo que la sangre de Daniel se helara. El hijo de Olvera atropelló a ese peatón. El chico estaba en el cruce peatonal. El conductor estaba ebrio. Los testigos vieron todo. Voy a hacer que desaparezca. Cobrándole a Olvera 4 millones de pesos por el favor. Entre tú y yo. Ese peatón no era nadie importante. Solo un mecánico del lado este. Sin familia que haga ruido. Candidato perfecto para un caso sin resolver. Daniel lo leyó 3 veces. Un atropello con fuga encubierto por Ricardo por dinero. La víctima fue identificada en el informe policial adjunto. Tomás Domínguez, su padre, el dueño del taller mecánico que crió a Daniel solo después de que su madre murió. El hombre que le enseñó a arreglar motores y a pensar sistemáticamente, que había juntado dinero para la universidad de Daniel a pesar de apenas mantener el taller a flote, quien murió en lo que la policía llamó un trágico atropello con fuga sin resolver hace 7 años. Daniel había sufrido el duelo, seguido adelante, diciéndose a sí mismo que no había justicia para las víctimas de clase trabajadora de conductores ebrios que huían de la escena. Nunca imaginó que fuera más profundo que eso. Pero Ricardo Herrera había hecho que desapareciera, había tomado dinero para enterrar la evidencia, literalmente se había beneficiado de la muerte de Tomás Domínguez.
Bruno encontró a su padre en el taller a las 3 de la madrugada mirando un correo electrónico impreso. «Papá, ¿estás bien?» Daniel levantó la vista y Bruno se estremeció ante la expresión de su rostro. «Mi padre», dijo Daniel en voz baja. «El atropello que lo mató. No fue aleatorio. Ricardo lo encubrió por dinero». Bruno se puso pálido. «Oh, Dios mío». El hijo de Francisco Olvera conducía ebrio, mató a mi padre y se fue. Ricardo tomó 4 millones de pesos para asegurarse de que nadie pagara nunca por ello. Las manos de Daniel temblaban. Todo este tiempo, todos estos años, Ricardo me miró a los ojos en cada reunión familiar, sabiendo que había ayudado a asesinar a mi padre. Papá, pensé que esto era sobre justicia para Adriana, sobre exponer la corrupción. Es más grande que eso ahora, la voz de Daniel sonaba hueca. Mucho más grande. Bruno se sentó junto a su padre, ambos en silencio en el taller donde Daniel había enseñado a sus hijos las habilidades que su propio padre le había enseñado a él. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Bruno finalmente. Daniel miró a su hijo, de 15 años, feroz y leal, listo para seguir a donde sea que esto llevara. «Voy a enterrarlo», dijo. «Completa y absolutamente. Ricardo Herrera destruyó a mi padre para obtener una ganancia. Ahora voy a destruir todo lo que ha construido». «¿Cómo?». «Metódicamente, a fondo y legalmente». Daniel se puso de pie, moviéndose a su computadora. «Llevaremos esto a la fiscalía, al colegio de abogados, a cada periodista que escuche. Vamos a exponer cada crimen individual que Ricardo Herrera ha cometido durante las últimas 4 décadas. Eso va a destruir a toda la familia. El tío Mauricio, la tía Lorena, todos están enredados en su corrupción». «Lo sé». La mandíbula de Daniel se tensó. «Pero algunas cosas importan más que la lealtad familiar. La justicia importa. La verdad importa. La memoria de mi padre importa». Bruno asintió lentamente. «Entonces hagámoslo bien. Asegurémonos de que cuando Ricardo caiga, nunca pueda volver a levantarse». Durante la siguiente semana, Daniel construyó su caso con la precisión de un ingeniero diseñando un sistema complejo. Cada documento referenciado, cada correo electrónico verificado, cada soborno rastreado. Los bocetos de Esteban proporcionaron una línea de tiempo visual. El análisis financiero de Bruno mostró los flujos de dinero. El testimonio de Regina establecería motivo y oportunidad. Pero el golpe maestro de Daniel fue algo que ninguno de ellos esperaba. Había encontrado enterrada en los archivos de Ricardo evidencia de que Sonia Ramírez no era la segunda familia. Ella era la tercera. Había habido otra mujer, otra hija, años antes. Una niña que Ricardo había abandonado cuando nació con discapacidades severas, pagándole a la madre para que desapareciera y nunca lo contactara de nuevo. Esa niña, ahora de 26 años, se llamaba Jennifer Morales. Había crecido en la pobreza, discapacitada y olvidada, mientras Ricardo vivía en su mansión y predicaba sobre los valores familiares. Daniel la encontró a través de viejos correos electrónicos. Vivía en una instalación estatal, su madre muerta de cáncer hacía 3 años, sin familia y sin recursos. Los pagos de Ricardo se habían detenido en el momento en que su madre murió. «Esto es», le dijo Daniel a Camila. «Esto es quien realmente es, un hombre que abandona a su hija discapacitada para salvar su reputación». Daniel visitó a Jennifer personalmente, llevando a Camila y a los niños. Se encontraron con ella en la sala común de la instalación, una mujer con parálisis cerebral, de ojos agudos e inteligente a pesar de sus limitaciones físicas. «Eres el yerno de Ricardo Herrera», el habla de Jennifer era laboriosa pero clara. «Sí. Y estoy aquí para decirte que tienes una familia. Hermanas, una madre, sobrinas y sobrinos que no sabían que existías». Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas. «Le dijo a mi madre que yo estaba demasiado dañada para reconocerme, que avergonzaría el nombre de la familia. Estaba equivocado». Camila se arrodilló junto a la silla de ruedas de Jennifer, tomando su mano. «Eres mi hermana, y mereces algo mejor de lo que él te dio». Ese momento, Daniel lo supo, valía más que toda la venganza del mundo. Pero iba a obtener ambas cosas. La conferencia de prensa se llevó a cabo el 15 de enero,
3 semanas después de la cena de Navidad. Daniel se había coordinado con la Fiscalía, el Colegio de Abogados del Estado y 2 periodistas de investigación de periódicos importantes. Bernardo Bell había usado sus conexiones para asegurar que la gente correcta prestara atención. La mansión Herrera estaba rodeada de cámaras mientras los agentes federales ejecutaban órdenes de cateo. Las computadoras, archivos y registros financieros de Ricardo fueron incautados. Las oficinas de la compañía de construcción de Mauricio fueron allanadas simultáneamente. La casa de Lorena, donde había guardado documentos relacionados con el encubrimiento de su incidente de tránsito, fue registrada. Daniel estaba afuera con su familia, viendo desmoronarse el imperio Herrera. Ricardo emergió esposado, su rostro una máscara de ira. Divisó a Daniel y trató de abalanzarse hacia él, pero los agentes lo retuvieron. «Me destruiste», gritó Ricardo. «Por un estúpido comentario en la cena de Navidad». «Por nada». «No por nada», le respondió Daniel. «Por mi hija. Por mi padre. Por cada persona que has lastimado y cada ley que has roto. Esto es rendición de cuentas, Ricardo. Es lo que has evitado toda tu vida». Las cámaras capturaron todo. La ira de Ricardo. Su hija Camila de pie con Daniel. Su nieta Adriana sosteniendo la mano de su padre con dignidad tranquila. Regina apareció en la puerta de la mansión, con los ojos secos y compuesta. Ya había solicitado el divorcio y estaba cooperando con los investigadores. Hizo una breve declaración. «Me avergüenzo de no haber actuado antes. Estoy agradecida con mi yerno por tener el coraje que a mí me faltó». El ciclo de noticias estalló. Juez federal Ricardo Herrera arrestado por múltiples cargos de corrupción. Familias secretas y una hija discapacitada abandonada. La caída de una dinastía legal. Como una cena de Navidad expuso décadas de corrupción judicial. Los bocetos de Esteban aparecieron en los periódicos como evidencia de una conspiración criminal a largo plazo. El análisis financiero de Bruno mostró cómo Ricardo había robado un estimado de 75 millones de pesos a través de varios esquemas. Jennifer Morales dio una entrevista llorando sobre su abandono. Pero fue la declaración de Adriana lo que se volvió viral. Una niña de 12 años hablando claramente a las cámaras. «Mi abuelo me dijo que no valía nada. Estaba equivocado. Soy fuerte. Soy inteligente. Y merezco respeto. También lo merecían todas las personas a las que lastimó a lo largo de los años. Me alegra que mi papá y mis hermanos ayudaran a asegurarse de que no pudiera lastimar a nadie más». El juicio duró 9 meses. Daniel testificó sobre la muerte de su padre, sobre el descubrimiento del encubrimiento, sobre años de ver a Ricardo abusar de su poder. Camila testificó sobre la segunda y tercera familia. Regina confirmó todo, su testimonio devastador en su tranquila recitación de décadas de irregularidades. Mauricio y Lorena aceptaron acuerdos de culpabilidad, delatando a su padre para salvarse a sí mismos. El hijo de Francisco Olvera, ahora de 43 años, finalmente enfrentó cargos por el atropello que mató a Tomás Domínguez. El estatuto de limitaciones había expirado para el crimen original, pero los nuevos cargos de conspiración para obstruir la justicia no. Ricardo Herrera fue condenado por 17 cargos de corrupción, soborno, obstrucción de la justicia y conspiración. El juez, uno que realmente creía en la ley, lo sentenció a 23 años en una prisión federal. Usó su posición para enriquecerse mientras fingía servir a la justicia, dijo el juez. Encubrió crímenes, incluyendo homicidio vehicular, por lucro. Abandonó a una hija discapacitada y creó múltiples familias a través del engaño. Corrompió el mismo sistema que juró defender. La sentencia refleja la severidad y duración de sus crímenes. Ricardo tenía 73 años. 23 años era efectivamente una cadena perpetua. Daniel observó desde la galería mientras se llevaban a Ricardo. Sin satisfacción, sin triunfo, solo la tranquila certeza de que la justicia finalmente se había cumplido. 2 años después, Daniel estaba en su taller viendo a Bruno ajustar un prototipo de brazo robótico. Su hijo tenía 17 años ahora, y se dirigía al MIT en otoño con una beca completa. Esteban acababa de terminar su primer año en la Escuela de Diseño de Rhode Island, su portafolio del caso Herrera le había ganado reconocimiento nacional.
Adriana, ahora de 14, competía en torneos nacionales de ajedrez y escribía un blog sobre cómo encontrar confianza después del acoso. Camila apareció en la puerta. Jennifer está aquí. Daniel sonrió. Jennifer Morales, ahora Jennifer Domínguez, después de que Camila y sus hermanos la hubieran adoptado legalmente, los visitaba 2 veces al mes. Se había mudado a una instalación de vida asistida más cerca de la familia, trabajaba medio tiempo como programadora de computadoras y se había convertido en parte de sus vidas de maneras que Ricardo nunca imaginó posibles. Regina también había encontrado su camino de regreso, reconstruyendo lentamente las relaciones con sus hijos y nietos. Había vendido la mansión, donado la mayoría de los activos de Ricardo a la caridad, y ahora vivía modestamente, siendo voluntaria en organizaciones que apoyaban a adultos discapacitados. El apellido Herrera se había convertido en sinónimo de corrupción y caída. Mauricio todavía cumplía condena por su fraude en la construcción. Lorena había perdido su licencia para practicar la abogacía. Sus hijos se habían cambiado los apellidos, tratando de escapar del estigma. Pero la familia Domínguez se había vuelto más fuerte. «Sabes», dijo Camila, viendo trabajar a Bruno, «nunca te dije gracias». «¿Por qué?» «Por ver lo que yo no podía. Por proteger a nuestra hija cuando yo era demasiado débil para enfrentarme a mi padre. Por ser el tipo de hombre que lucha por lo que es correcto incluso cuando es difícil». Daniel la acercó. «No lo hice solo». «No», estuvo de acuerdo ella. «Crías a nuestros hijos para que sean como tú. Inteligentes, estratégicos, inquebrantables en sus principios». Bruno tenía 15 años cuando se levantó en esa cena. 15 y destruyó a un juez corrupto con una carpeta llena de evidencia porque su hermana estaba llorando. «Es un buen chico». Aprendió de la mejor. Adriana irrumpió en el taller, su trofeo de ajedrez brillando. «Papá, gané. Campeona estatal». Daniel la envolvió en un abrazo. Esta hija que había sido llamada sin valor, que había encontrado su fuerza en las secuelas de la crueldad. «Estoy tan orgulloso de ti, cariño». «El abuelo Ricardo estaba equivocado sobre mí», dijo ella con naturalidad. «No soy débil. No soy una inútil. Soy una Domínguez». «Sí», estuvo de acuerdo Daniel. «Absolutamente lo eres». Esa noche, la familia se reunió para cenar, no en una mansión, no actuando para las cámaras o navegando minas terrestres políticas, sino alrededor de su propia mesa. Jennifer se unió a ellos, al igual que Regina, quien se había convertido más en una abuela en los últimos 2 años de lo que había sido en la vida anterior. Bruno levantó su vaso de sidra espumosa. «Quiero hacer un brindis». Todos lo miraron. El hijo que había iniciado esta cascada de justicia con una sola carpeta en una cena de Navidad. «Por la familia», dijo Bruno, «la que elegimos y la que construimos. Por defender lo que es correcto, incluso cuando da miedo. Y por papá, que nos enseñó que la inteligencia y la paciencia pueden vencer al poder y al privilegio cada vez». Por papá, hicieron eco. Daniel miró alrededor de la mesa a su familia. Imperfecta, complicada, pero fundamentalmente buena. Ricardo Herrera había pasado su vida acumulando poder, aplastando oponentes, construyendo un imperio sobre la corrupción y el miedo. Pero al final, había sido derribado por el hijo de un mecánico que entendía que la verdadera fuerza provenía de proteger a quienes amabas. El ingeniero en Daniel apreció la simetría. Los sistemas tenían reglas, y cuando las rompías el tiempo suficiente, eventualmente toda la estructura colapsaba. Ricardo había roto cada regla, moral, legal, familiar, y su imperio se había desmoronado en consecuencia. La justicia, había aprendido Daniel, no siempre era rápida, pero era exhaustiva cuando se hacía bien. Su teléfono vibró con una alerta de noticias: ex juez Ricardo Herrera denegado de libertad condicional. Cumplirá sentencia completa. Daniel lo borró sin leer más. Ricardo Herrera era el pasado. Esta familia, este momento, esta paz ganada con esfuerzo era el futuro. «Papá», Adriana tiró de su manga. «Estás sonriendo». «Solo pensaba», dijo Daniel, «en cómo a veces la mejor venganza es construir algo mejor que lo que intentaron destruir». «Profundo», bromeó Bruno. «Cierto»,
Sin embargo, agregó Esteban, dibujando la escena familiar en su siempre presente cuaderno. Camila apretó la mano de Daniel debajo de la mesa, y él se la apretó de vuelta, socios ahora de maneras que nunca habían sido durante los años de poner excusas y mantener la paz. Afuera, la nieve comenzó a caer, cubriendo el mundo de un blanco fresco. Adentro, la familia Domínguez reía, hablaba y planeaba para el mañana, seguros en el conocimiento de que habían enfrentado lo peor y habían salido más fuertes. Ricardo Herrera había señalado a una niña de 12 años y la había llamado inútil. El padre de esa niña lo había destruido metódicamente, y al hacerlo, había enseñado a sus hijos que los abusivos siempre caen eventualmente. Solo necesitabas el coraje, la inteligencia y la paciencia para diseñar su caída. La justicia, había probado Daniel Domínguez, era solo otro sistema para dominar, y él siempre había sido muy bueno con los sistemas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de este relato, por favor suscríbete a este canal.